Ha pasado Jimena Paul y Mafe Castillo del equipo de Nala y llega el momento de Luis Ceballos. Les voy a comentar acerca de Luis. Él es consultor en eCharts, apasionado por la gestión del talento, consultor en recursos humanos, es influencer en Perú, el influencer número uno, cuenta con un MBA por la Universidad de Barcelona, es profesor de comportamiento organizacional y conferencista sobre talento humano en Latinoamérica y España. Luis, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, por ser parte de esta cumbre virtual de negocios. Llegas con un tema realmente excelente que conecta con lo que nos ha dejado Mafe y Sime, que tiene que ver con el aprendizaje, con las competencias, con el conocimiento, con la gestión de ello. Así que Luis, todo tuyo el espacio. Muchas gracias y bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, tuve un pequeño incidente con poder ingresar. Agradezco ante todo la invitación. Lamento que haya pasado este incidente, pero bueno, ya estamos aquí y bueno, una vez más, Carlos, gracias por la invitación y es un honor poder ser parte de la Cumbre de Negocios. Por favor, gracias a ti, bienvenido, todo tuyo el escenario. Realmente nos traes un tema extraordinario para seguir profundizando en todo lo que venimos aprendiendo. Así que adelante, Luis, ya puedes compartir pantalla, se te ve y se te escucha perfecto. Bienvenido y muchas gracias. Perfecto, perfecto, Carlos. Buenas tardes con todos. Espero que se encuentren muy bien. Así que permítame, por favor, voy a compartir pantalla. Permítame unos instantes. Y partimos. Quería comentarles si tienen alguna duda, alguna consulta, etcétera. Bienvenida sea. Yo voy a tratar de estar leyendo en lo que va también de la presentación y bueno, seguramente guardaremos un momento, un espacio para el final también de la misma. Así que bueno, Learnability, esta competencia indispensable, y creo yo que Learnability es interesante mencionar de que si bien es cierto, siempre ha existido, tiene un auge interesante en este momento, en este preciso instante de la historia. ¿Por qué tiene un auge interesante? Lo que sucede es de que se ha desarrollado o ha avanzado considerablemente la tecnología y tal vez a la par como avanza la tecnología, no lo estamos haciendo nosotros como seres humanos en nuestras propias competencias o competencias transversales. He ahí de que se empiece en todo caso a enmarcar una posible brecha. Entonces es por ello que yo decidí hablar el día de hoy sobre Learnability. Así que bueno, creo yo que todos hemos visto este logo en los últimos meses. Esto ha aumentado considerablemente, el logo de ChatGPT. Se cree que la era de la inteligencia artificial, al igual que cualquier otra revolución, va a generar una gran cantidad de empleo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando pasó la revolución industrial, ya hace muchísimos años, la gente consideraba de que las máquinas en ese momento, claro, a la actualidad esas máquinas ya son obsoletas, la gente consideraba que estas máquinas nos iban a quitar el trabajo. Entonces, en ese sentido, hubo rechazo, hubo temor, hubo miedo, etcétera, etcétera. Sin embargo, se tiene datos y cifras estadísticas que posterior a la revolución industrial y gracias a que se implementaron máquinas, el trabajo en el mundo creció hasta 3 veces más. Entonces, en ese sentido, en esta revolución tecnológica, en esta revolución digital que estamos pasando una vez más en nuestra historia de la humanidad, se considera de que va a incrementarse el trabajo. Sin embargo, aún no sabemos cómo van a ser esos empleos ni cuándo comenzarán a surgir. Muchos de ellos seguramente van a venir en los siguientes años, según Gallup. Se considera y se estima de que la humanidad ha avanzado entre 6 a 10 años de lo que en el 2030 ya lo estamos vivenciando en este momento. Entonces, la revolución tecnológica ha marcado diferentes circunstancias. Por ejemplo, antes se utilizaban computadoras bien grandes, etcétera, y eso lo sabemos. Y se empezó a utilizar desde 1960, por ejemplo, el análisis estadístico para la selección y también para la evaluación de desempeño. Esto todavía en 1960. Después de ello, se empiezan a desarrollar las primeras pruebas psicométricas ya en 1970 para el análisis del comportamiento organizacional. Sin embargo, sabemos de que estas herramientas que han sido utilizadas, que han sido aplicadas, etcétera, antes era a hoja
lápiz y papel. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacemos ahora las evaluaciones? De hecho, en la actualidad, incluso para medir el engagement en una organización, nosotros podemos medir la actividad neuronal con esos chupones y tal. Podemos medir la actividad neuronal, las sinapsis nerviosas, cómo está generándose, qué es lo que está pasando en nuestra masa gris, etcétera, etcétera. Y a partir de ello podemos descifrar el comportamiento de las personas, el índice de fidelización, el grado de engagement, índice incluso de innovación, etcétera, etcétera. La tecnología ha ido generando mayor destreza en poder encontrar mejor información, mayor información también. En este caso, antes se utilizaban, digamos, ya hablamos en todo caso del año 2000, se utilizan algunas herramientas de realidad virtual. En la actualidad sabemos de que hay una infinidad de aplicaciones de realidad virtual. Hemos integrado también incluso metodologías ágiles con diversas plataformas colaborativas. Sabemos la existencia de Trello, de Mural, una infinidad de herramientas que tenemos en el momento. Pero algo interesante que surge también es cómo nosotros hemos integrado a nuestros equipos de recursos humanos la posibilidad de trabajar junto con la inteligencia artificial. Utilizamos chatbots, por ejemplo, ¿no? Utilizamos la inteligencia de las cosas, etcétera. Y de todas formas, la inteligencia artificial o la tecnología no es que esté fuera de nuestro alcance. Nosotros podemos utilizar, abrimos una pestaña, utilizamos ChatGPT, le preguntamos diversas cosas, o bien, tal vez no nos vamos a centrar solo en ChatGPT, áreas de marketing, por ejemplo, empiezan a utilizar alguna plataforma para que la inteligencia artificial pueda hacer la labor operativa. Entonces, en nuestros equipos de recursos humanos, por ejemplo, hemos empezado a auxiliar como asistentes para realizar diferentes actividades, de tal forma que nosotros podamos centrarnos en lo que realmente importa, que son las personas. Por lo tanto, sabemos de que hay labores muy operativas o un tanto administrativas, pero nosotros los seres humanos necesitamos coparnos o centrarnos en aquellas que son actividades o labores más estratégicas. Entonces, en ese sentido, utilizamos la tecnología para que se haga cargo de lo cotidiano, de la rutina en sí, y nosotros nos podamos hacer cargo, en todo caso, de planes de bienestar, de la ejecución, no solo de poder planificar estos famosos programas de bienestar, programas de felicidad, de ejecutarlos. ¿Por qué yo les hablo en todo caso? Nosotros al encontrarnos en una situación donde lidiamos con la tecnología en diversos aspectos, en diversos ámbitos, en diversas facetas, en diversos procesos, podríamos hacernos la siguiente pregunta. Entonces, nosotros, ¿a qué nos vamos a dedicar o qué es lo que vamos a hacer finalmente? ¿Qué es lo que vamos a hacer si la tecnología está empezando a copar actividades que nosotros previamente hacíamos? ¿Cómo se va a ver en todo caso el trabajo? Entonces son algunas de las consultas que decimos, ¿cómo le hacemos frente a esto? En nuestras organizaciones empiezan ya no a contratar personas, sino empiezan a contratar software, empiezan a adquirir hardware. Entonces, en ese sentido, la pregunta que nos hacemos es, ¿y dónde está la gestión de personas? ¿Dónde nosotros quedamos? ¿A quiénes vamos a gestionar en todo caso? Y es donde nosotros empezamos a descifrar esto. ¿Qué le podemos ofrecer a las organizaciones y a la sociedad en general? ¿Qué podemos hacer con esta circunstancia? Y aquí viene la primera respuesta, que es learnability, la capacidad que tenemos las personas para poder seguir aprendiendo y de tal forma que podamos hacerle frente a las necesidades que tienen tanto nuestras organizaciones como también podamos hacer frente a lo que necesitan las personas. Entonces, estaba leyendo justamente en este momento el chat. Me dicen que se corta el video de momento en momento, pero bueno, ¿me logran escuchar, por favor? Si me podrían confirmar o si se ha Se escucha entrecortado perfecto, Luis. en todo caso el audio. Sí, Ah, ok, perfecto, listo. el audio Entonces, si está se perfecto, llega a cortar simplemente el video. Ah, ok, ok, ok. Me avisan, por favor, igual voy a estar al tanto del chat. Bien, entonces, bajo esa circunstancia, como les decía, ¿qué hacemos frente a la tecnología? ¿Cuál es nuestro valor agregado si la parte técnica, la parte operativa
ya lo hace la tecnología. Imagínense si ChatGPT ya nos, o sea, según los datos, los estudios que se están teniendo en este momento, ChatGPT tranquilamente se puede graduar de uno de los mejores MBAs del planeta. Entonces, en ese sentido, si ChatGPT puede tener ciertas funcionalidades y no está terminado, imaginemos qué es lo que va a suceder cuando esté culminado ChatGPT. En este momento la información es hasta septiembre del 2021. Imagínense cuando ChatGPT conglomera información en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le podemos ofrecer a una organización y a la sociedad en sí? Vendrían a ser nuestras habilidades mal llamadas soft skills o habilidades blandas. De hecho, Naciones Unidas ya no los considera soft, las considera habilidades esenciales para la vida. Que de esto vamos a retomar el tema en breve. Entonces, pasa lo siguiente. En general, la evolución de la tecnología ha permitido a la psicología organizacional, por ejemplo, o a los recursos humanos, a la gestión del talento, ser más eficiente, ser más precisa, ser más accesible. Y esto puede generar diversas posibilidades. Sin embargo, frente a todo este desarrollo, también se han generado nuevos desafíos, tanto éticos y de privacidad, que deben de ser considerados en la aplicación de las nuevas tecnologías. Frente a nuevas circunstancias, frente a nuevas posibilidades, siempre se generan brechas. Entonces, sabemos que desde 2020 hemos empezado a estudiar aún más esa brecha tecnológica. ¿Por qué? Porque la tecnología llegó para quedarse, pero llegó de una forma muy abrupta, donde generaciones entre 50 años a más tenían que teletrabajar, porque claro, su bienestar físico era esencial frente a las circunstancias por las que el mundo y las organizaciones estaban pasando. Entonces, en ese sentido, sí, si bien es cierto, la tecnología nos permite ser más eficientes, como en la psicología, en la administración, en la gestión del talento, ser más precisos, ya no hacer solo estudios descriptivos, sino estudios predictivos e incluso prescriptivos. Si bien es cierto, esto está sucediendo, claro, hay desafíos pendientes y uno de ellos es learnability, nuestra capacidad para seguir aprendiendo. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Si de pronto vamos y la tecnología es como si pensaría por 1000, por 10.000 o por 100.000 personas en un solo momento. Lo que debemos aprender y fortalecernos vendrían a ser nuestras habilidades esenciales, aquellas que son transversales de relacionamiento, de inteligencia emocional, etcétera. Pero ¿qué es lo que ha sucedido en el transcurso de este proceso a nivel de recursos humanos? ¿Qué pasa con la tecnología? Encontramos herramientas para la selección. Por ejemplo, en relación a la selección de personas, pasa de que lo más sencillo, ¿no? Estos ATS. Los ATAs, más o menos, el 75% de organizaciones a nivel mundial ya utilizan este sistema. Estos ATAs, estos aplican tracking system, vendría a ser como Boomerang, como Trabajo, incluso también lo que ofrece LinkedIn, ¿no? También ya se empiezan a hacer análisis del currículum con inteligencia artificial. Por ejemplo, se los muestro, aquí está el ejemplo, ya lo hacen diversas organizaciones. Esta es una startup española donde suben todo nuestro currículum, como también suben la convocatoria laboral, y el sistema puede hacer la sinergia de los mismos de ambos datos y nos dice, ok, lo que va a suceder con este candidato es que tiene un 70, 80, 90% de afinidad con el puesto de trabajo. Por lo tanto, en este sentido, el aplicante podría ser parte de nuestra organización. Es decir, este primer paso que nosotros hemos tenido, finalmente lo descifra, lo determina y genera menos sesgo aún la tecnología. ¿Qué otros aspectos también nos encontramos dentro de lo que es las herramientas para selección? Softwares para las entrevistas remotas, por ejemplo, psicometría. Hemos empezado a hablar ahora también de data science y de inteligencia artificial. En ese sentido, pasamos ya no solo, en todo caso, de describir una situación, permítame un momento, por favor, ya no pasamos solo de describir una situación, sino empezamos, en todo caso, a poder mencionar qué es lo que podría suceder con este candidato, cuál es su curva de aprendizaje, con qué habilidades no solo llega este candidato, sino nos va a aportar a la organización, qué es lo que nosotros tenemos que hacer
en su proceso de aprendizaje, su proceso de onboarding, en su proceso de vinculación, etcétera. Nos encontramos con diversas opciones en tecnología que pueden ser desde herramientas simplemente para poder mitigar el sesgo en elegir un currículum u otro, como también nos encontramos incluso, por ejemplo, y esto lo está preparando desde hace ya algún tiempo Skype. No sé si se acuerdan de Skype, porque bueno, antes de que sea muy famoso Zoom, Google Meets, etcétera, una de las herramientas que utilizábamos para comunicarnos con otras personas era Skype. Entonces, algo que está preparando Skype es, yo puedo entrevistar a alguien que hable chino o mandarín sin yo hablarlo, y mientras yo esté hablando, me lo va a traducir en tiempo real. Algo interesante de Microsoft Teams, por ejemplo, en su versión paga, lo que genera es, yo puedo estar teniendo la reunión o con el candidato, o en todo caso la reunión de trabajo con mis colaboradores, mi equipo de trabajo en sí, y Microsoft Teams lo que va a hacer es, escucha la reunión como tal, procesa esa información y nos da una minuta me refiero a un resumen de la reunión, e incluso si vamos un paso más allá, lo que nos da es sugerencias. Ok, escuché que en la reunión discutían sobre tal punto, sobre tal tema, etcétera, etcétera. Lo que se sugiere es plantear esta estrategia, generar esta acción, etcétera. O sea, las herramientas con las que contamos en este momento para procesos técnicos u operativos son infinitos. La tecnología nos da ciertas soluciones. Por ejemplo, nos da también la solución para que nosotros podamos saber, según sexo, según modalidad de trabajo, según tiempo, cómo están las skills de esta persona, cuál es, digamos, el skill esperado de esta persona frente a su skill real, etcétera, etcétera. Algo de esto muy brevemente, o sea, por ejemplo, esto hemos diseñado en TMP, trabajamos con inteligencia artificial, entonces es ahí donde nosotros podemos medir cuáles son las competencias de una persona, de un candidato o de un trabajador que ya nos está acompañando en la actualidad, y podemos decir, este es su perfil real, este es su perfil deseado. Por lo tanto, como nosotros tenemos esa información real, podemos tomar acciones más objetivas, más concretas y en menos tiempo. Entonces, si a alguien le interesa tener el demo, poder navegar por la plataforma, bienvenido sea. Más adelante les dejo mi LinkedIn, por ahí conectamos y les damos acceso a esta herramienta. Así que bueno, la tecnología, si bien es cierto, nos entrega datos y no relatos, conlleva que finalmente podamos decir sí, de forma objetiva, y mitigar el sesgo. Finalmente, depende de nosotros como seres humanos poder tomar las mejores decisiones para nuestra organización. Pero no solo se queda en el tema de selección, sino también pasa al área de formación y al área de desarrollo. ¿Qué pasa en esta área? Lo que sucede aquí es, tenemos e-learning, o sea, esto de los campus virtuales y todo ello, lo tenemos ya desde hace buen tiempo. Por ejemplo, hay plataformas que son totalmente gratuitas, tal es el caso de Google Classroom, por ejemplo. Entonces, estas plataformas lo que nos proveen es, voy a hacer trazabilidad, voy a darle seguimiento a las acciones que hace mi colaborador en su proceso de aprendizaje, y de esta forma mi red neuronal digital va a aprender y va a decir, ok, sabes, como tu proceso de aprendizaje es tal vez más auditivo, por ejemplo, en el campus se encuentra podcast, se encuentra los videos, etcétera, y tal vez un PDF, este estudiante o este profesional en realidad, lo que sucede es de que en vez de leer el PDF, lo que pasa es escucha más tiempo el podcast. La inteligencia artificial dice, tu proceso de aprendizaje en todo caso es más auditivo, por lo tanto te voy a dar más podcast. De esta forma se acerca más al perfil que tiene esa persona para que pueda seguir aprendiendo. Realidad virtual para crear ecosistemas de aprendizaje e interacción. Zoom está preparando una reinvención de las reuniones. Realmente Zoom lo que está preparando, lo que está desarrollando es no solo sumergirnos en el metaverso. Por ejemplo, a mí me parecía algo súper interesante el hecho incluso de marcas de ropa muy conocidas y caras, ciertamente, Gucci, Prada, etcétera, apuestan a vender su marca, vender ropa para los prototipos o para los avatares que están en el metaverso. Lo mismo se hace en la gestión de personas, pero claro, en este caso les hablo desde el área de formación.
hay realidad virtual para crear ecosistemas donde podamos aprender en tiempo real, no solo a través de Zoom, por ejemplo, sino nuestros avatares, poder coincidir con estudiantes internacionales, etcétera, etcétera. Una revolución realmente en el proceso de aprendizaje. Y asimismo tenemos gamificación como también inteligencia artificial para identificar reskilling y upskilling. Así que bueno, si se ha presentado alguna duda, alguna consulta, por favor, con mucho gusto yo lo absuelvo, lo pueden dejar por el chat, yo ahí estaré al tanto, y si no, igual continuamos. ¿Por qué les hablo un tanto acerca de esto de la tecnología? Por ejemplo, hemos visto ahora con Synthesia, Synthesia es una herramienta que nos permite recopilar información y ser el profe. Aquí está, por ejemplo, lo muestro en pantalla, y permítanme un momento, y ahí está. Pareciera que es una persona, finalmente es un avatar en todo caso, y Synthesia nos brinda la información. En este caso es un curso, es un modelo, ¿no? Cultura organizacional y OKRs. En ese sentido, ¿cuánto tiempo se abarata una organización para preparar un onboarding, por ejemplo? O para preparar una capacitación, para generar información valiosa? Esto se empieza a utilizar mucho en el ámbito de minería, por ejemplo. En minería, por temas de legislación laboral en muchos países como es Chile, como es Perú, como es Ecuador, como es Bolivia, es fundamental e indispensable capacitar a los colaboradores en seguridad y salud en el trabajo. Pero los colaboradores tendrán tiempo, todos al mismo tiempo para capacitarlos. Entonces, ¿por qué no utilizamos inteligencia artificial para capacitar sobre el uso, por ejemplo, de este protector, de este elemento de protección y de seguridad para en todo caso, para los colaboradores que están entrando a socavón, por ejemplo? O sea, no, me invento, ¿no? O sea, diferentes cuestiones técnicas que con la inteligencia artificial se puede reducir costes, se puede reducir tiempo, se puede reducir distancias. Hago un paréntesis, Soneida menciona, ¿puedes mencionar más en detalle la medida de inteligencia artificial para upskilling y reskilling? Sí, por supuesto. Permíteme un segundo. Les voy a compartir, dejo de compartir pantalla por un momento. Oh, bueno, no, perdón. Lo voy a hacer al final. Les voy a compartir el enlace de una página, de una marca que se llama TimmyQ. Y esta marca lo que hace es, descifra, primero analiza, segundo diagnostica las habilidades transversales que tiene el equipo en función a su vinculación y sinergia, trabajo en equipo. Y a partir de ello, con inteligencia artificial, diseña planes para hacer reskilling y upskilling. Por ejemplo, la organización ha identificado que necesita, en todo caso, trasladar a un colaborador de una área a una área de forma horizontal. Por ejemplo, de marketing lo tiene que pasar a recursos humanos, me invento. O en todo caso, la organización tiene que hacer un upskilling en el sentido de, esta persona ha trabajado como analista, como supervisor de marketing, etcétera. Ahora necesitamos que sea coordinador o jefe de marketing. La inteligencia artificial ha ido midiendo en tiempo real cómo se ha comportado esta persona para decir, ok, esta persona necesita tales aspectos, tal formación o tal capacitación para que se pueda adaptar más rápidamente al puesto. Las organizaciones, ¿a qué me refiero esto? En resumen, ¿qué pasa con el upskilling o con el reskilling? Lo que sucede es, las organizaciones están identificando realmente cuál es el área de talento y cuál es el área de potencial de una persona. Me refiero, talento. ¿Qué es lo que tiene en este momento? Potencial. ¿Cuál es la fortaleza que debiese capacitarse esta persona? Al saber diagnosticar en tiempo real y no solo hacerlo transversal, sino longitudinalmente, las organizaciones están preparadas para tomar decisiones proactivas y no reactivas. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando hacemos las famosas encuestas de salida? Las famosas encuestas de salida, lo que sucede es, las realizamos cuando la gente ya se fue de nuestra organización. ¿Podríamos cambiar en todo caso si la gente ya se fue? La tasa de deserción va a continuar ahí. La tasa en todo caso de rotación de personal. Nuestra gente se fue. ¿Pudimos hacer algo? No, claro que no. En esa circunstancia, nos dimos cuenta cuando la gente, cuando nuestros colaboradores ya se fueron. Entonces, lo que propone la inteligencia artificial es no solo describir con estas famosas encuestas de salida, sino predecir, ok, se puede ir el 5% o el 10%, ok, frente a ello, ¿qué hacemos en este momento?
Entonces, la inteligencia artificial nos da tanta información con Big Data, etcétera, de tal forma que nosotros, en el momento preciso y no esperando a que ya se haya ido la persona, podemos no retenerla, sino fidelizarla, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay diferentes mecanismos, diferentes oportunidades en diferentes procesos que nosotros vemos que interactuamos con la tecnología. La tecnología en la gestión del desempeño. Tenemos las evaluaciones de desempeño, fits culturales o de engagement, seguro, pero también empezamos a ver dashboards para automatizar información incluso cualitativa. Vemos también encuestas basadas en Power BI, hemos pasado del Excel al Power BI, etcétera. El ejemplo que les decía TimmyQ, por ejemplo, que es mide en tiempo real el trabajo en equipo, etcétera, es este. A ver, presento el video, permítame un instante, ahí va. Más o menos este es cómo funciona el dashboard de TimmyQ, que trabaja con inteligencia artificial y mide trabajo en equipo. Y a partir de esto genera información NPS, ve el índice de participación, etcétera, etcétera. Y a partir de esto se pueden tomar decisiones en tiempo real. Así que bueno, ahí va el video. Es una pequeña muestra, entonces si alguien está interesado se los puedo compartir en breve también el enlace de Team EQ, que es una startup, de hecho ganó todavía en 2017 uno de los premios más importantes en el Mobile World Congress, este congreso es del más importante en tecnología a nivel mundial. Así que bueno, ahí estaba Team EQ. Después de ello, nos acordamos de nuestro querido Excel, ¿no? O sea, son cuestiones tal vez un tanto más rudimentarias, etcétera, pero que sí se pueden armar en función a que podamos visibilizar información. Sabemos que el dato mata relatos, sí, por supuesto. Sin embargo, no solo es una cuestión de que utilicemos inteligencia artificial para poder medir o para poder tomar una decisión, se puede utilizar un Excel para tomar decisiones basadas en datos, para poder acompañarnos de algunas herramientas que nos permitan tomar decisiones más objetivas. La tecnología no nos resuelve las brechas actuales, no nos propone un mejor futuro, perdón, ahí se me fue una letra, nos propone un futuro más abierto, con más opciones para poder desafiar el presente y enfrentarnos al cambio. Eso nos propone la tecnología. Entonces, en tal sentido, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para ir de la mano de la tecnología? Pareciera que el desarrollo, y esto lo mencionaba hace un mes, yo tuve la fortuna de tener reunión con quien era en ese momento ministro de Trabajo en Perú. Creo que en Perú cambiamos de ministro cada mes o cada 2 meses, pero el ministro mencionaba lo siguiente: la revolución y el avance tecnológico es tan increíble, pero no va de la mano como el desarrollo de las personas y finalmente como el desarrollo de las sociedades. Hay una incompatibilidad. La tecnología nos va a comer en el sentido de que se está desarrollando y nosotros como personas, ¿qué desarrollamos? La parte intelectual, eso siempre hemos estado ceñidos en ello. La educación ha estado centrada en lo hard, en lo técnico, pero ¿cuándo nos hemos centrado en lo mal llamado, como decía hace un rato, en lo soft? Preferimos, en todo caso, poder entrenarnos solo en matemática, solo en lenguaje, solo en ciencia, solo en química. Y cuando nos entrenamos, no sé, pero son pocas las instituciones que tienen un apartado para entrenarse en liderazgo, en resiliencia, no es hasta que tal vez tomemos una profesión como psicología, como recursos humanos, etcétera, que tal vez veamos un poco acerca de ello, pero ¿qué pasa con las ingenierías o con las ciencias más duras, etcétera? ¿Cuándo nosotros vamos a estar a la par del desarrollo tecnológico también? Así que bueno, en ese sentido, esto lo paso muy rápido, igual les voy a dejar también la presentación. En ese sentido, lo que se propone es trabajar en función a las habilidades indispensables. En TMP hemos diseñado un modelo que se llama Skills for Talent and Potential. Justamente, si tienen mayor interés en poder sumarse, digamos, a estos estudios, acceder a nuestra plataforma, etcétera, con mucho gusto se lo brindamos el acceso, ¿no? Entonces, nosotros durante estos 5 últimos años, bueno, en realidad ya van a ser 6, hemos desarrollado un modelo de habilidades, hemos estudiado y les hemos dividido en 3.
y justamente en una de ellas estará Learnability. Este modelo propone 3 áreas transversales. Uno que es skills para innovación y desarrollo. Hablamos de disrupción, hablamos de mindset, hablamos de emprendimiento, de mindset ágil, como también digital y marca personal. Estas skills están basadas también en estudios que incluso Forbes propone en relación a cuáles son las 16 habilidades más necesarias o, en todo caso, indiscutibles en este momento. Claro, nosotros finalmente las dividimos en skills para innovación y desarrollo, en skills para el relacionamiento. Dentro de ello está inteligencia emocional, conciencia cultural, liderazgo adaptativo. Por ejemplo, en conciencia cultural ya no solo hablamos de tolerancia, empezamos a hablar de que haya conciencia cultural y de la diversidad, sabiendo que ahora en el trabajo podemos colaborar con personas de diferentes países. Eso es lo interesante también en el nuevo mundo de la tecnología, en el nuevo paradigma del trabajo. Liderazgo adaptativo. Antes habían modelos de liderazgo transaccional, liderazgo transformacional, liderazgo redárquico, liderazgo democrático, jerárquico, etcétera, etcétera. Lo que sucede es de que no hay ningún tipo de liderazgo que sea mejor que el otro, sino es la capacidad que tienen las personas para poder adaptar su estilo de liderazgo en función a las diversas situaciones que se vayan proponiendo. Por ejemplo, en algún momento, el área de ventas necesite un líder que sea, en todo caso, más jerárquico. ¿Por qué? Porque necesitamos sí o sí llegar a las metas que se han propuesto. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos en ese orientarnos a resultados. Habrá también otro momento u otros espacios donde, ok, la organización está pasando por un proceso de transformación. Hemos adquirido un nuevo software para poder saber cómo están nuestros pacientes en esta clínica, en este hospital. Bien, los médicos, como también las enfermeras o los enfermeros, son reacios al cambio. Tal vez lo que necesitamos en ese momento no es un líder que nos pueda exhortar a utilizarlo sí o sí ese nuevo software, sino que en principio puede escucharnos y pueda recabar información, poder generar sensibilización y a partir de ello flexibilidad en cómo utilizamos o empezamos a utilizar este software. Ningún tipo de liderazgo es mejor que el otro. Hablamos también a nivel de relaciones, resiliencia, la escucha activa. Antes, sobre la escucha activa estaba la comunicación efectiva, por ejemplo, los líderes o las personas que toman decisiones en una organización, antes de empezar a comunicarlas, necesitan escuchar, es decir, recabar información. Se habla mucho de mindfulness. Y bueno, trabajo en equipo, como siempre lo hemos concebido, orientado al alto rendimiento. Y finalmente, las habilidades relacionadas a la gestión. Ya no hablamos de planificación estratégica y empezamos a hablar de ejecución táctica. Las organizaciones se cansaron solo de planificar, planificar y planificar. Las organizaciones requieren acciones concretas. Hablamos de accountability y nuestra capacidad para, en algún caso, decir que no, nuestra capacidad para gestionar el tiempo. Y también hablamos de empoderamiento, pero el empoderamiento en todo caso no solo es una cuestión de poder hacerle frente a, digamos, las brechas a nivel de varones, mujeres o comunidades minoritarias, etcétera. El empoderamiento habla de cualquier persona o individuo que se pueda ser responsable para poder desarrollar soluciones. Y finalmente, ya para ir también en relación al cierre, learnability. Ya no competimos entre nosotros, sino empezamos a competir contra la tecnología o contra la inteligencia artificial. ¿Quién sabe qué vendrá? En ese sentido, learnability no es nuestra capacidad únicamente, ok, ahora necesito saber 4 idiomas, necesito saber 5 idiomas. Aparte de ello, o aparte, ya no solo necesito saber Excel, ahora es Power BI, Tableau, R, Python, etcétera. Humanamente, tenemos nuestros procesos de aprendizaje, pero ¿cuál es el valor agregado que nosotros le podemos hacer frente al desarrollo tecnológico? Justamente hablar de estas habilidades, ser más disruptivos,
contemplar un mindset digital, un mindset ágil, ser más emprendedores, contemplar intraemprendimiento en nuestra organización, hablar de nuestra y ejecutar nuestra propia marca personal, poder gestionar nuestra inteligencia emocional, hablar de conciencia cultural y de la diversidad, poder ser líderes adaptativos, resilientes, escuchar de mejor forma, contemplar para nosotros mismos, trabajo en el mindfulness, trabajo en equipo, no solo planificar, sino ejecutar, gestionar nuestro tiempo, empoderarnos y nuestra capacidad de seguir aprendiendo. En función a ello, deseaba terminar con lo siguiente. Gestionemos el talento para que la ciencia no sea solo ficción. Uní ambas posturas de mi presentación porque quería hablar de la tecnología, quería hablar de la parte más humana y que finalmente pareciera que lo que estamos viviendo en este momento todo es de ciencia ficción. ChatGPT logró en 4 días lo que Netflix hizo en 4 años. ChatGPT, por ejemplo, es la tecnología con mayor relevancia en toda la historia de la humanidad en función a que tuvo 100 millones de usuarios en 4 días, lo que hizo Netflix en 4 años, lo que hizo Instagram en 4 meses, ChatGPT lo hizo en 4 días. Es una de las propuestas más revolucionarias que tenemos. ¿Por qué? Porque la gente puede acceder a ella totalmente gratis. En ese sentido, no vivamos una ciencia ficción, gestionemos el talento desde lo transversal, desde lo versátil, para que justamente la ciencia no sea ficción. Así que bueno, muchas gracias por vuestra atención. Quedo atento si hay alguna duda, alguna consulta. Pongámonos en contacto. Ahí está mi correo, sino también por LinkedIn. Y quien quiera acceder, digamos, a esta inteligencia artificial que nosotros hemos propuesto para el reskilling y el upskilling, me puede escribir y con mucho gusto ahí con el equipo se los vamos a hacer llegar y ustedes podrán conocer, oye, ¿cómo estoy en mis 16 habilidades de las cuales hemos hablado? ¿Cómo está mi learnability? ¿Cómo está mi accountability? ¿Cómo está, no sé, mi conciencia cultural? ¿Cómo está mi índice de disrupción, etcétera? ¿Y qué necesito a partir de ello para seguir gestionando mi talento? Así que bueno, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, por ahí, por favor, la que sea. Nuevamente pongo el slide para que podamos contactar. Ahí les dejo mi contacto y con mucho gusto absuelvo alguna duda, alguna consulta que vaya a aparecer. Bien, si no hay más dudas, comentarios, consultas para Luis, creo que merece un gran aplauso virtual porque realmente ha desarrollado una charla impecable sobre estas competencias esenciales a trabajar. Bien, ahí varios aplausos para Luis. Luis, muchísimas gracias por ser parte de esta cumbre virtual de negocios en este tercer día y con un tema realmente que nos has dejado para seguir pensando, para seguir reflexionando y por supuesto trabajando tanto en lo individual como a nivel de equipos. Muchas gracias, Luis, por formar parte de esta cumbre.